Veremos ahora la corriente eléctrica, unidad número 4 de ciencia. La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un material, o sea, que es la forma en que se transporta esa carga, ese flujo de carga a través del material. Si este es un alambre y hemos cortado un pedazo, vemos cómo las cargas entran y atraviesan el interior del alambre. Entonces, lo que transporta una corriente eléctrica son las cargas. Esta letra I representa la intensidad de corriente eléctrica. Con la letra I la representamos. Y las cargas se miden en columpios, con la letra C. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa por unidad de tiempo. La fórmula para poder calcular esa cantidad de carga eléctrica es dividir las cargas entre el tiempo. O sea que en un segundo puede atravesar una carga diferente en diferentes materiales. De esta fórmula, porque esta es una fórmula, podemos sacar dos fórmulas más. Para tiempo, si nos dan la intensidad, sería dividir la carga entre la intensidad. Y para encontrar la carga, si nos dan la intensidad, sería dividir la intensidad, multiplicar la intensidad por el tiempo. Ahora, las unidades de medida de la intensidad son amperes. Teniendo entonces que esa unidad de medida de la intensidad de corriente es ampere, lo representamos con la letra A. Ahora bien, ¿qué es un ampere? Un ampere en el sistema internacional es cuando dividimos columpios entre segundos. Recuerda que aquí estamos midiendo carga, que se mide en columpios, entre tiempo, y el tiempo lo vamos a medir en segundos. Por lo tanto, columpios entre segundos es igual a ampere, que sería la letra A, y esto es en el sistema internacional. Le vamos a llamar a esta ecuación número 1. Queremos ahondar un poquito más sobre la corriente eléctrica. Yo tengo la fórmula y tengo estos datos. La carga es 60 columpios, el tiempo son 5 minutos. ¿Cuál es la intensidad? Venimos y colocamos esto, colocamos la carga que es 60 columpios y el tiempo 5 segundos. Al dividir 60 entre 5 nos sale igual a 12, pero este 12 nos sale, vamos a colocar aquí la S de otro color que es de segundo. Este es un 5 y esta es la S de segundo. Al dividir columpios entre segundos me sale ampere. Esa sería nuestra respuesta, o sea que aquí tengo 12 ampere. Ahora bien, al dividir columpios sobre segundos salen 12 ampere. Pero si ahora nos dijera en el siguiente ejercicio, y aquí te lo he planteado, que encontremos la carga eléctrica y nos dan el tiempo y lo que he encontrado en este caso, pero esta es la fórmula, la intensidad, entonces yo despejo acá, esta T que está dividiendo pasa a multiplicar a la intensidad y me quedaría la carga. Entonces la carga va a ser igual a multiplicar la intensidad por tiempo. ¿Y a qué es igual? La intensidad me salió 12 ampere y el tiempo son 5, vamos a hacer bien ese 5 segundos. Si multiplico 12 por 5 me da el 60 ampere por segundo. Y tener ampere por segundo es una unidad de carga. Ahora bien, ¿por qué viene siendo una unidad de carga? Porque tener 60 ampere es igual a tener columpios sobre segundo multiplicado por este segundo. Se simplifica y me queda 60 columpios. O sea que tener esto es lo mismo que tener columpios, y esta sería una unidad de carga. Con esto hemos ahondado un poquito más sobre la corriente eléctrica. Cuando tenemos ahora el subtema ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Para entender esta ley vamos a hablar un poco sobre los circuitos. Los circuitos eléctricos. Dicen que los circuitos eléctricos cumplen ciertos requisitos para ser funcionables. O sea que están formados por elementos conductores.
Tenemos los cables, que es como una carretera donde se conducen las cargas, y tenemos los generadores de energía, que es lo que la palabra dice, genera energía, como son las baterías y las pilas. Son dispositivos capaces de mover las cargas. En otras palabras, es una fuente de voltaje que proporciona energía a las cargas para moverse. Algunas fuentes de voltaje son, como dijimos, la batería y las pilas, y otros. Otro elemento que no debe de faltar son la resistencia. Se representa con la letra R y, como la palabra nos dice, se resiste al paso de energía. Esto se da en muchos materiales, o puede también que sea un interruptor en donde no deje pasar la corriente. Entonces, continuando con la ley de Ohm, tenemos que el científico Georg Simon Ohm descubrió que la cantidad de corriente que pasa por un cable es directamente proporcional al voltaje al que ha sido sometido. Nuestra fórmula es que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Aquí tenemos una simbología. Este es un circuito, o sea que es un alambre. Tenemos una resistencia, algo que no permite pasar la corriente rápidamente. Continúa el alambre, llega acá y se conecta nuevamente a la fuente de voltaje. Entonces tenemos voltaje, que es la fuente que da la energía, la intensidad, la corriente, ¿verdad? La carga que fluye a través del cable, y la resistencia, que no permite pasar muy fluida la carga. Entonces tenemos los tres elementos: el cable, que es donde se conduce la carretera, tenemos la fuente de voltaje, ¿verdad? Que dijimos, y tenemos la resistencia. Entonces, la intensidad de carga eléctrica se calcula también dividiendo el voltaje entre la resistencia. A esta fórmula le llamamos ley de Ohm. Por lo tanto, que V significa voltaje, R resistencia, la I corriente eléctrica. También descubrió lo siguiente. Descubrió Georg Simon Ohm que a mayor resistencia la corriente será menor. Eso sería nuestra ley de Ohm. Ahora bien, de esta fórmula podemos sacar dos más. Para encontrar voltaje, podemos multiplicar la resistencia por la intensidad, por la corriente. Para calcular resistencia, divido voltaje entre la corriente. Y aquí tengo 1, 2, 3 fórmulas. A esta le vamos a llamar ecuación 2. Vamos a continuar con la resistencia y resistibilidad. La resistencia se da según lo que estemos trabajando, y la resistibilidad es un concepto similar a la resistencia. La resistibilidad se da en el material, es según el material que estemos trabajando, o sea que es una propiedad del cable con el que estemos trabajando o algún otro material. La resistibilidad es la que nos dice que hay materiales que no dejan pasar con facilidad la corriente. ¿En qué se mide esta? La resistibilidad se mide en ohmios por metros. Esta resistibilidad se produce según el material. Yo encontré que el cobre tiene una resistibilidad de 17 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Y encontré que el plomo tiene una resistibilidad de 22 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Esta resistibilidad varía según la temperatura. Puede ser a temperatura ambiente o puede ser a otra temperatura. Por eso te van a variar estos datos cuando tú los busques. Si continuamos con esto, tenemos que para la resistencia yo tengo la simbología, que es la letra R, y para la resistibilidad tenemos esa simbología. Esta se va a medir en ohmios y esta se va a medir en ohmios por metros. Para comprender este tema, lo que vamos a hacer también es lo siguiente. Imagínate una carretera de 4 carriles y van 200 autos. 200 autos. Entonces, por lógica, van a ir en orden en cada carril un auto de estos últimos modelos. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente de esos autos? Se van a tardar para poder transportarse.
Pero ¿qué sucede si ahora aumentamos los carriles? Damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carriles. ¿Qué va a pasar con el flujo de los 200 autos? Lo que va a suceder, obviamente, que aquí el flujo va a ser mayor que esta carretera de 4 carriles. Pero ¿qué sucede si la carretera está hecha de empedrado o concreto o tierra? Entonces la resistividad de la carretera va a ser la misma en los dos, pero la resistencia va a ser menos porque va a fluir más. Lo mismo sucede en los cables. Ejemplo, si tengo un cable de cobre, en este fluye cierta corriente. Hay una resistibilidad del material, que sería el del cobre, pero hay una resistencia porque es menos, el área es más pequeña. En cambio aquí, como el área es más grande, va a haber siempre la misma resistibilidad, pero va a haber una resistencia menor porque va a fluir mejor la carga. Y también va a depender de la longitud que tengamos de lo que son los cables. Entonces hemos formado la ecuación número 3, que la resistencia es igual a la resistibilidad del material multiplicada por la longitud y dividida entre el área. Por eso la resistencia depende de la longitud del cable o del material que estemos trabajando y del área que tenga donde pasa lo que es la carga. Ya casi para finalizar tenemos lo que es conductividad y conductancia. ¿Qué es la conductancia? Su símbolo es este que tenemos y se refiere a la habilidad que presentan los materiales para permitir el paso de corriente, es decir, que es lo inverso de la resistividad. La fórmula para encontrar es dividir 1 entre la resistividad. La unidad de medida es 1 sobre ohmios por metro, que también se representa ohmios por metro elevado a la menos 1. La conductividad se representa con la G mayúscula y es la facilidad del paso de corriente. Depende de la longitud del material, tenemos que decir material, y del área. Es lo inverso de la resistencia y se representa con la fórmula G igual a 1 entre la resistencia. Y las unidades de medida es 1 sobre ohmio y esto es igual a ohmio a la menos 1. Bien, con esto hemos finalizado lo que son los temas de nuestra guía de ciencia. Te invito a que veas el video donde hemos resuelto los ejercicios de esta guía.